Escuela de Ciencias de la Administración. Cátedra de Mercadeo, Investigación de Mercados. Capítulo 4. Procedimientos estadísticos y herramientas digitales para el análisis y recolección de los datos. Código 00420. Un gusto saludar a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios digitales. Soy el doctor Fabio Sanabria Araya, encargado de la carrera de Mercadeo de la Escuela de Ciencias de la Administración. Es un gusto para mí presentar el capítulo número 4, denominado Procedimientos estadísticos y herramientas digitales para el análisis y recolección de los datos. Definición de la población y sus componentes. La población como tal está compuesta por un conjunto de unidades informantes o personas que son de interés para los fines de información que persigue la empresa. Es un área muy importante porque aquí estamos contando con todos los elementos que vamos a considerar en un proceso de investigación. A eso le llamamos la población o bien universo. También tenemos las poblaciones que son infinitas, que son aquellas que no conocemos con certeza cuál es el número total de elementos que la componen. Entonces tiene un número limitado de elementos que proporcionan la información que requiere la empresa para solucionar el problema que se ha planteado. Por otra parte, tenemos la población finita. La población finita tiene un número limitado de elementos que proporcionan la información de interés, es decir, nosotros definitivamente sí podemos conocer cuál es ese tamaño total de la población, por eso le llamamos población finita. Otros elementos que son importantes en esta área de la población es la muestra. La muestra resulta de una población definida y constituye una pequeña parte de esa población. Es decir, es una sección, por decirlo de alguna manera, de la población de interés, de tal manera que podemos hacer un análisis mucho más complejo, mucho más enfocado en una pequeña parte de esa población general y de esta manera podemos utilizar la inferencia estadística, es decir, generalizar los datos a la población como un todo a partir de los resultados de una muestra. Otro elemento importante es el censo, que es una técnica de investigación en la que se incluyen todos los elementos de la población claramente definida para su consulta, es decir, no dejamos ni un solo elemento de esa población que hemos definido con anterioridad, con el fin de consultar a todos y cada uno de esos elementos que la constituyen, de tal manera que cuando se hace de esa forma estamos ante un censo y no ante una muestra como tal. El marco muestral viene a ser la lista de personas de interés de acuerdo con las necesidades de información de la empresa, es decir, puede ser números telefónicos de las personas que constituyen esa población como tal, pueden ser correos electrónicos, puede ser una lista de personal si nosotros definimos como marco muestral el personal de una institución, de una empresa, etc. Delimitación de la población de estudio. Esto es otra parte fundamental en el proceso de investigación. Para delimitarlo aquí tenemos que tener muy claro cuáles son los elementos que tienen que ver con esa población. Y aquí hablamos de que los elementos son cada uno de los individuos que conforman la población de estudio. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio relacionado con los consumidores de papas tostadas, por decir algo, por dar un ejemplo, los elementos van a ser propiamente los consumidores de papas tostadas. Esos son los elementos que nosotros tenemos que incluir en esa población para dejarla debidamente definida. El otro elemento fundamental son las unidades de muestreo, que es el conjunto de individuos del cual se extrae la muestra. Es decir, ¿dónde están esos individuos? En este caso puede ser que elementos y unidades de muestreo sean una sola. Los consumidores de papas tostadas los podemos conseguir en cualquier parte. Es un producto, por decirlo de alguna manera, homogéneo desde la perspectiva de consumo.
de tal manera que no hay un lugar exclusivo donde consuman ese tipo de producto. Podemos encontrarlos en diferentes lugares de esparcimiento. Pueden ser en un restaurante que pongan papas tostadas, en una fiesta, en diferentes lugares, pero el producto como tal es de consumo masivo, muy generalizado, puede estar en cualquier contexto donde se ubique una persona que consume ese tipo de productos, de tal manera que elementos y unidades de muestreo van a ser una sola. Pero hay algunos casos en el cual elementos y unidades de muestreo son diferentes. Por ejemplo, un estudio dirigido a maestras, las maestras son los elementos, pero ¿dónde las vamos a encontrar? En las escuelas. Las escuelas vienen a ser las unidades de muestreo. Y así con diferentes profesionales médicos, los médicos son los elementos y ¿dónde los encontramos? En centros de salud, hospitales del país, etc. El alcance es el área geográfica donde se llevará a cabo el proceso de investigación. Siempre hay que circunscribir el estudio en un área específica y principalmente para efectos poblacionales para determinar de dónde vamos a extraer esos elementos, de qué lugar en específico. Y el tiempo es el periodo establecido para la recolección de los datos, rango de horas, días, semanas, meses e incluso años que vienen obviamente a darnos un enmarco o un enmarque de lo que es propiamente esa población que vamos a obtener. Hay una serie de consideraciones generales para la selección de la muestra. Aquí hablamos que determine la homogeneidad y heterogeneidad de la población bajo estudio. Hay poblaciones que son muy homogéneas en cuanto al tipo de producto que nosotros vamos a someter a estudio. Por ejemplo, consumidores de arroz, consumidores de frijoles, es decir, alimentos de la canasta básica, podríamos decir que es una población muy homogénea. ¿Por qué? Porque los podemos encontrar en cualquier parte del país, de tal manera que no requerimos de una muestra muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque es muy homogénea esa población. Pero caso contrario sería si esa población es muy heterogénea. La heterogeneidad es que hay exclusividad de ciertos consumidores ante determinados productos o servicios. Por ejemplo, una empresa que vaya a hacer tatuajes, no podríamos definir el tatuaje como algo homogéneo que todo mundo lo utiliza, todo mundo lo busca. De tal manera que ahí sí requerimos de una muestra mucho más grande para que sea representativa de la población bajo estudio. Otro elemento importante es considere la heterogeneidad o homogeneidad de la población como elementos para definir el procedimiento muestral. En una población que podemos definirla como heterogénea, sí requerimos de procedimientos probabilísticos muestrales. ¿Para qué? Para poder inferir los datos a la población como un todo. No obstante, en una población que sea muy homogénea, podríamos utilizar un procedimiento no probabilístico. ¿Por qué? Porque ahí entonces no requerimos de muestras muy grandes para poder hacer un buen estudio de ese objeto, ¿verdad? Que estamos prácticamente buscando información, o sea, desde el objeto de estudio. Identifique el marco muestral. El marco muestral viene a ser una lista de números telefónicos, una lista de correos, una lista de personas. Es lo que nos permite ubicar a esos individuos que van a formar parte o bien de una población como todo, o bien que vamos a tomarlo como una muestra, o bien podría ser perfectamente un censo si hemos definido esa población como ese marco muestral. Entonces, cuando marco muestral es igual a población y consultamos a todos sus elementos, estamos ante un censo. Selecciona el tipo de muestreo según el procedimiento muestral. Esto es una parte fundamental, pero ahí lo veremos dependiendo si requerimos nosotros de los artificios numéricos que nos proporciona el enfoque cuantitativo y por ende pues los procedimientos estadísticos probabilísticos que utiliza entonces el aleatorio simple, el de conglomerados, el estratificado por áreas como vamos a ver más adelante. O bien los procedimientos no probabilísticos como es el muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, por cuotas o bola de nieve. Considere el tiempo y el costo que requiere el procedimiento seleccionado. Algunos procedimientos requieren de mucho tiempo. No es lo mismo hacer una entrevista focalizada
a un grupo de personas, a 2, 3 personas que sean acérrimos consumidores de un producto o servicio, o sea, que tienen una gran afinidad por ese producto o servicio, que hacer una encuesta a 300 personas. Eso requiere de todo un personal que esté preparado para aplicar las encuestas a diferentes personas y eso requiere de mucho tiempo y de mucho control por parte de la administración del proceso de encuesta. Finalmente, defina adecuadamente el nivel de confiabilidad que desea darle al estudio. Esa confiabilidad pues viene a darla propiamente en las fórmulas que utilizamos nosotros para determinar el tamaño de la muestra en poblaciones que son infinitas o bien en poblaciones que son finitas pero que son de un alcance muy grande. O sea, poblaciones altamente grandes, qué sé yo, 2.000, 3.000 personas que las tenemos bien definidas, por lo cual constituye una población finita, pero que no podemos hacer la totalidad de las encuestas a cada uno de sus elementos. Requerimos entonces de un proceso de muestreo y para ello pues debemos utilizar dentro de la fórmula un nivel de confiabilidad de por lo menos un 90-95% y una discrepancia permisible que no pase del 5%. En este sentido, si todavía la cantidad de elementos es muy alta, deberíamos hacer una delimitación aún más de esa población a fin de obtener un número adecuado de personas que nosotros vamos a consultar a través de una muestra con la confiabilidad que requiere este proceso. Procedimiento muestral probabilístico. Vamos entonces a ver cuáles son esos procedimientos probabilísticos. El muestreo aleatorio simple. Este muestreo es el más simple de todos, porque lo que busca es que todos los elementos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados para la muestra. Es decir, aquí colocamos, teniendo un marco muestral debidamente definido, y si son 50 personas, por decir algo, los enumeramos y luego podemos hacer o obtener una muestra aleatoria de estos. Con esa enumeración, con la tabla de números aleatorios, podríamos determinar, qué sé yo, consultar unas 20, 30 personas, de tal manera que elegimos esas personas con la tabla de números aleatorios para garantizar que todos los elementos de esa población de 50 elementos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados en la muestra. Este es el más simple de todos e incluso casi que se utiliza en todos los demás procesos de muestreo que son mucho más amplios, porque es como la etapa final para poder elegir a esas personas o esos elementos que vamos a encuestar, o bien, si se trata de hacer una entrevista, pues también entrevistar. Muestreo estratificado. El muestreo estratificado pues habla de que existen dos grupos que son muy homogéneos dentro de sí, pero son heterogéneos entre sí. Son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, vamos a hacer dos estratos con respecto al género, podríamos colocar en uno hombres, en otro estrato mujeres, en otro. De tal manera que quede de manera exhaustiva la variable, que quede agotada, que ninguna persona tenga la menor duda de dónde debe estar, ¿verdad? Escrita, si en este grupo, ¿verdad? En el grupo de hombres, en hombres o mujeres, en otro, o bien especificamos aún más la variable. Ahora, con tanta diversidad que existe, pues es muy posible que debamos dar muchísimo más estratos para poder agotar en su totalidad esta variable. Ese es entonces el muestreo estratificado y podemos determinar un tamaño de muestra con base al total de la población y luego por afijación proporcional podríamos distribuir esa muestra en cada uno de los estratos para poder pues tener algo más representativo de la población. El muestreo por conglomerados es un tanto diferente. Este conglomerado dentro de sí es muy heterogéneo, porque existen de todo tipo de personas, hombres, mujeres, con diferentes características, pero entre sí los conglomerados podrían ser muy similares. Y aquí conglomerados los podríamos nosotros circunscribir en áreas. Podríamos decir que un conglomerado puede ser un distrito de un cantón versus otro distrito de ese mismo cantón, y ahí tenemos dos conglomerados.
Entonces, aquí como tienen la heterogeneidad interna, son muy diferentes, podríamos consultar a todos los elementos de ese conglomerado. Si es muy grande, definitivamente, que a veces sucede, podríamos entonces extraer una muestra de ese conglomerado. Por eso es que el muestreo aleatorio simple siempre forma parte de todos estos procesos. El muestreo por etapas principalmente es aquel que lleva varias etapas de proceso de muestreo. Podríamos empezar perfectamente con un muestreo por conglomerados, luego tenemos que hacer una delimitación de ese conglomerado, en tanto si es muy grande debemos hacerlo más pequeño y entonces empezamos a hacer etapas sucesivas de procedimientos e incluso que iniciamos con un procedimiento probabilístico y posiblemente la selección final de los elementos incluyan procedimientos no probabilísticos, de tal manera que estamos haciendo un muestreo por etapas. Y luego el muestreo sistemático tiene la característica de que se consulta cada késimo elemento. ¿Qué significa esto? Que existe periodicidad. Si, por ejemplo, vamos a hacer entrevistas, podríamos hacerlo los días lunes de cada semana. Entonces, lunes sí, el siguiente lunes también, el siguiente, y hasta agotar el tamaño de la muestra. Definimos una población, obtenemos una muestra como tal y luego esa muestra la vamos a consultar cada lunes, ¿verdad? Por un tiempo determinado hasta agotar el número de elementos que hemos nosotros predeterminado con el tamaño de la muestra. Así es como utilizamos este muestreo. Y finalmente el muestreo por áreas, que viene a ser pues algo muy similar a este por etapas, pero aquí estamos hablando por áreas. Primero hacemos un muestreo de una área geográfica extensa, ¿verdad? Que podría ser una provincia. Podríamos nosotros delimitarla aún más a cantones, distritos, podrían ser vecindarios, y ahí lo vamos llevando hasta que obtenemos pues el segmento, ¿verdad?, poblacional que requerimos para efectos de encuesta. Procedimiento muestral no probabilístico. Estos son los más utilizados. Tenemos el muestreo por conveniencia, que tiene que ver propiamente con la disponibilidad del elemento a ser encuestado, la fácil disponibilidad. Por ejemplo, si en la salida de un cine queremos pues preguntarle a las personas sobre algo relacionado con esa área, o bien aspectos de esparcimiento, pues sería un buen escenario de muestreo, porque le estamos preguntando a gente que efectivamente les gusta esas áreas de esparcimiento, porque no necesariamente tiene que ser un cine, pero son personas que sacan el rato para eso y podríamos entonces vincularla con individuos, ¿verdad?, que pueden ir a comer a un lugar, que pueden ir a un lugar de esparcimiento, no propiamente el cine, sino un show, ¿verdad?, de entretenimiento, algo cómico, etc. Entonces le preguntamos por la fácil disponibilidad de ese elemento a ser encuestado. También puede ser en un supermercado, suele ser en una tienda, en muchos lugares. Por otra parte, tenemos el muestreo por juicio. Este muestreo por juicio apela más que nada al juicio experto, a ese elemento que debe tener ciertas características de interés por parte del investigador. De tal manera que si vamos a ofrecer algún tipo de medicamento que promete una baja significativamente de peso, entonces debemos buscar a personas que tengan problemas de obesidad. Ahí necesitamos la pericia profesional del investigador y también ese juicio experto para poder hacer una preselección importante de cuáles son los elementos que debe seleccionar para efectos del proceso de muestreo. Ese es el juicio. Tenemos el muestreo por cuotas, que es un tipo de muestreo a propósito e intencional, pero con la característica que tiene, a partir de una base de datos, podemos establecer características de control de cada uno de los elementos que van a ser encuestados, de tal forma que podemos determinar si queremos entrevistar únicamente a hombres o mujeres, en edades entre determinado 18 años a 25 años, de 26 a 30 años, etc. Y ahí podemos nosotros determinar cuáles son esas personas que vamos de acuerdo a determinadas
cuotas de participación y que son importantes para configurar un target de ese muestreo que nosotros queremos realmente considerar para efectos de nuestra investigación. El muestreo por bola de nieve es muy utilizado por tarjetas de crédito, por las empresas que ofrecen tarjetas de crédito, porque es el tipo de muestreo por recomendación. De tal manera que muchas veces cuando lo llaman a uno para preguntarle si tiene uno la necesidad de una tarjeta de crédito, cosas de ese tipo, a ofrecerle ese tipo de producto financiero, entonces uno dice que no o que sí, y siempre le preguntan que si conoce, si tiene algún familiar que le podría interesar. Eso es para también pues ofrecerle el producto, para poderle sacar algún tipo de información y que es importante también para ellos porque van configurando una base de datos. Eso es un tipo de muestreo también de bola de nieve y se puede utilizar en otros ámbitos también que sean similares, donde la recomendación juega un papel, por ejemplo, clubes de viajes, cosas de ese tipo. Formas de presentación de la información para efectos de análisis. Existen básicamente 4 formas para representar la información. Una de las más sencillas es la textual, que introduce cifras del texto dentro del texto para resaltar la importancia de algún dato específico, ¿verdad?, de la investigación que hemos llevado a cabo. Es decir, dentro del texto como tal, colocamos el 90% de las personas entrevistadas o encuestadas indicaron tal y tal cosa. No obstante, el 10% indicaron otra. Eso queda dentro del texto, por eso se llama forma textual. La otra que tenemos es la semitabular. Más de un dato dentro del texto que no amerita una tabla completa, por ser quizás 3 datos los únicos pues, que se están consultando. Y para hacer una tabla como tal, pues estaríamos desperdiciando todos los recursos que requiere una tabla. Y entonces podríamos hacer una semitabla o una forma semitabular dentro del texto para indicar 3 porcentajes, por decir algo. Podríamos indicar incluso género, hombre, mujer, otro, dentro de un semicuadro que no requiere de título, no requiere de fuente, no requiere de columna matriz, no requiere de encabezado y todos los elementos que son fundamentales para una figura de esta naturaleza. Tabular, aquí sí hablamos, es una construcción de una tabla con ciertas normas de elaboración, con toda la rigurosidad que lleva lo que conocemos como un cuadro, ahora se llama forma tabular. Y la forma gráfica, todas las figuras que se utilizan para representar la información, en cuenta los gráficos como tal. A esto pues es importante determinar que entra dentro de la clasificación de figuras. En la tabular, a eso le llamamos tablas básicamente, tablas. Tablas es con lo que admite ahora la norma ZAPA para nombrar a los cuadros. Entonces la forma gráfica, aquí hacemos una representación gráfica porcentual de los hallazgos de la investigación, de los principales. Entonces ahí donde vemos nosotros el 80% indicó tanto, el 15% tanto, el 4% y el 1%, por decir algo. Y se colocan en cada una de las barras, si son barras lo que vamos a utilizar, el porcentaje que representa esa frecuencia en la barra. Y si es un pastelito, pues entonces la porción, se coloca el porcentaje. No se colocan los números absolutos que se tomaron en cuenta para que diera determinado porcentaje. Existen una serie de herramientas de software para el análisis de datos que son importantes, como por ejemplo las que ya conocemos, la hoja de cálculo, que es muy usada para el análisis y visualización de los datos. Por otra parte está el Power BI, que también incorpora una gran cantidad de análisis. Son plataformas de Microsoft para el análisis de datos y creación de dashboard, que es para poder intercambiar con otras personas, para lograr generar cierta comunidad, ¿verdad?, a través de una pizarra electrónica donde varias personas pueden estar haciendo análisis de esos datos. Es una plataforma bastante amplia y muy grande para que ustedes puedan también consultarla y averiguar sobre esto, porque es muy importante en el área de la investigación de mercados.
Otra también es el Locker Studio, que también es una herramienta de Google para crear informes interactivos a partir de una serie de datos de información. El SPSS, que es un software estadístico para análisis de datos cuantitativos, para sacar pues la correlación existente entre una variable y otra, poder determinar si son relaciones significativas o no lo son. Es una herramienta muy rica porque nos permite también determinar, por ejemplo, si existe una normalidad en la tabla, si existe, digamos, normalidad en los datos, para efectos de poder calcular otros parámetros que son muy, pero muy relevantes en términos del proceso de investigación. También tenemos el Python, que es otro lenguaje de programación que es utilizado en análisis y ciencia de datos. Eso se utiliza principalmente para analizar esos datos. Son más amplias las otras, pero esta es muy específica para lo que es el análisis como tal. R también es muy similar. R es un lenguaje estadístico que es especializado en análisis y modelado de los datos. Geomarketing es un análisis de datos geográficos para decisiones basadas en la ubicación, muy utilizada por muchas empresas como Google Maps, por ejemplo, ahora las empresas que ofrecen servicio a domicilio, todas las que son de comidas rápidas, utilizan el geomarketing para poder localizar a sus clientes y llevar los pedidos hasta su lugar. Y así muchísimas otras empresas, como por ejemplo Amazon incluso, cuando pues también les solicitamos algún tipo de producto de los que ellos ofrecen, pues también utilizan este tipo de marketing. Y no solamente para ubicar a la persona y llevar el pedido como tal, sino también para poder ubicar cuáles son las áreas donde hay más consumo, para poder obtener métricas y análisis de cuál es el comportamiento de compra de los consumidores en tiempo real y también pues a través del tiempo. El neuromarketing, que es una aplicación de la neurociencia al estudio del comportamiento del consumidor, muy importante porque nos permite a través de una serie de tecnología de equipo biométrico determinar la activación de nuestras neuronas a través de una serie de estímulos del entorno, estímulos que vienen a ser básicamente sensoriales, estímulos visuales, auditivos, gustativos, olfativos, del tacto, etc. Y a través de aparatos específicos como el eye tracking, por ejemplo, el encefalograma también que se coloca para determinar dónde hay lugares de calor, ya por llamarlo de alguna manera, dentro de nuestro cerebro, son importantes para saber dónde están existiendo los estímulos, en qué área de nuestro cerebro, lo cual también pues es muy importante para los procesos de toma de decisiones. Otra que son los estudios de tendencias y realiza un análisis de patrones para anticipar cambios en el mercado. Estos estudios pues, nos permiten también determinar cuáles son las tendencias nuevas del mercado. Determinar si podemos nosotros hacer un lanzamiento de un producto, si realmente ese producto está en función de esas nuevas tendencias que exige el mercado como tal consumidor. Y si no, pues entonces tomar decisiones para ver qué podemos hacer para mejorar esa oferta de producto o servicio, o bien tratar de buscar otras opciones. Otro importante es la realidad aumentada. Es una tecnología que superpone contenido digital sobre el mundo real. Muy importante para poder determinar que los consumidores puedan, sin necesidad de desplazarse al lugar físico donde tienen los productos, una tienda, por ejemplo, poderlos visualizar a través de la realidad aumentada, visualizar no solamente el producto como tal, sino cómo podría verse ese producto en nosotros mismos. Y todo eso lo hace esta tecnología, hace cosas que son increíbles, que hacen que el consumidor, sin necesidad de estar en un lugar determinado, comprando ese producto, probándoselo y llevando pues todo el proceso que normalmente estamos acostumbrados a realizar, lo haga de una manera totalmente digitalizada y tome sus decisiones en el momento, sin necesidad de estar propiamente en el lugar. Y así pues se exhiben también cosas que se venden en hogares para determinar cómo se ve un sitio o determinado espacio dentro del hogar con unos muebles X
Eso lo hace también la realidad aumentada, cómo se verían esos muebles en nuestro espacio, de nuestro hogar. Ahora, existen una serie de recomendaciones para llevar a cabo el análisis de datos en tablas y figuras. Por ejemplo, redacte los resultados utilizando tanto los datos absolutos como los relativos. Siempre se indica el porcentaje y también cuánto es eso en números absolutos para determinar el peso que tiene ese porcentaje sobre el total de la muestra consultada. Después de cada tabla o figura, realice un análisis interpretativo lógico y coherente. Cada tabla o figura debe llevar su análisis correspondiente. Considere la redacción de los resultados cuando los datos no provienen de una muestra probabilística. Es decir, cuando no provienen de una muestra que sea probabilística, entonces no podemos hacer inferencia estadística, o sea, elevando esos resultados a la población como un todo. Debemos, en este sentido, de circunscribir esos resultados a la muestra como tal obtenida. Procure que cada pregunta del cuestionario cuente con su respectivo análisis. Cada una tiene que tener su análisis como tal. Y finalmente, evite realizar apreciaciones subjetivas o emitir afirmaciones que no estén respaldadas por los datos del estudio. Esto es algo fundamental porque a veces nos vamos más allá de lo que los resultados nos están arrojando. Y esto lo podríamos hacer en las conclusiones, sí, pero no en el análisis como tal. El análisis es a secas, lo que realmente nos arrojó el estudio. Y luego podríamos hacer con otra información que tenemos, como decimos popularmente, debajo de la manga, que nos han dicho las personas entrevistadas por ahí y que hemos tomado nota de ello. O bien en una entrevista que hemos obtenido mayor cantidad de información, pues agregarla en las conclusiones. O sea, tener ahí una razón por la cual estos resultados salieron de la manera en que salieron. Otra consideración importante para la redacción de las conclusiones es a partir de una orientación estratégica, es decir, debe tener una visión de largo plazo alineada con los objetivos generales de la empresa. Esto siempre es importante. Esas recomendaciones tienen que ser, esas conclusiones, deben ser estratégicas, al igual que las recomendaciones, como lo vamos a ver. Eso es un punto en común. Utilice buenos argumentos para redactar sus conclusiones. Las conclusiones, entonces, no es una repetición del análisis de los resultados. Es indicar parte de esos análisis, pero con un poquito más de contexto, con un poquito más de intuición del investigador, de pericia de ese investigador. Elabore conclusiones para cada uno de los objetivos específicos del estudio. Cada objetivo debe tener sus propias conclusiones, porque eso es lo importante que debemos llevar a cabo en un proceso de investigación. Cada objetivo, pues, debe llevar a una serie de conclusiones que podrían estar por objetivo como tal, por bloque, ¿verdad? Puede ser por cada una de las preguntas que hemos planteado, un objetivo para cada una de esas preguntas que tienen que ver con ese objetivo, ya que esos están midiendo los indicadores de la variable principal de ese objetivo. Por lo tanto, quería muy atinente esas conclusiones basarlas principalmente en los indicadores que debimos haber investigado y que son correspondientes a cada uno de los objetivos de la investigación. Otro aspecto importante es que el contenido de las conclusiones debe ir más allá de una simple validación de los resultados, como lo dije anteriormente. Mantenga siempre la objetividad en el análisis de las conclusiones, no vaya, ¿verdad?, a decir cosas que realmente no son. Ojalá que siempre tenga algún respaldo para decir algo más de lo que arrojó los resultados, porque siempre puede existir, como les digo, está la pericia profesional, que si bien es cierto, se toma como algo subjetivo, muchas veces se tiene información aparte que podría complementar los resultados de la investigación y se pueden colocar dentro de las conclusiones. Es decir, ir un poquito más allá, pero siempre manteniendo la objetividad, es decir, la realidad de los resultados obtenidos. Ahora, las recomendaciones. Algunas consideraciones importantes son partir de una orientación estratégica, es decir,
debe tener una visión de largo plazo que esté alineada con los objetivos generales de la empresa. Otro aspecto importante es estar fundamentada en los hallazgos de la investigación para asegurar su relevancia y pertinencia. Esto es algo muy importante dentro de las recomendaciones, porque si no están fundamentadas en esos hallazgos de la investigación, pues estaríamos recomendando aspectos que tal vez no den al traste a lo que realmente arrojó la investigación como tal. Otro aspecto es proponer acciones concretas que respondan directamente a los problemas que se han identificado plenamente. Explicar el qué y el cómo. Esto es algo importantísimo dentro de lo que es la redacción de recomendaciones. Es decir, no es solo indicar lo que se recomienda llevar a cabo, sino también cómo se sugiere llevarlo a cabo. El cómo es imprescindible en una recomendación. A veces nos quedamos solamente en el qué y no decimos cómo lo vamos a llevar a cabo. Finalmente, pues tenemos las consideraciones que son generales en la organización del trabajo de campo. Aquí hablamos del diseño de protocolos que sean claros para lo que es la aplicación de las encuestas o bien si se van a hacer entrevistas con grupos focales. La capacitación del personal. Los encuestadores tienen que tener un conocimiento previo de lo que van a llevar a cabo, de lo que van a preguntar. Tener un conocimiento de cuál es el objeto de estudio, o sea, el qué se va a investigar propiamente. Esta capacitación es fundamental para que exista una coherencia entre lo que se está preguntando y lo que realmente pues, la persona entrevistada va a decir. Si realmente tiene alguna duda, que esta persona con la capacitación que tiene pueda de alguna manera evacuarla. Que existan protocolos, pruebas piloto digitales, controles importantes como formularios que puedan estar, formularios digitales cuando se están llenando, que le lleguen a una persona y efectivamente puede ir haciendo la comprobación de que se están llevando a cabo las consultas o las encuestas que cumplen por cada cuota del día o bien por un periodo de tiempo e ir analizando algunos datos. Supervisión remota, también importante esta parte. Cómo monitoreamos al personal que está llevando a cabo, que puede ser con los dispositivos móviles, estar pues haciendo cierto control, cierto chequeo de que se estén llevando a cabo como tal todo el proceso adecuado de encuestas. Consentimiento informado digital, una parte también fundamental que permite pues tranquilidad a la persona que está siendo entrevistada, que esta persona lo haga con entera voluntad y que nosotros llevemos a cabo el proceso de la manera más legal posible. Y por último, la confiabilidad del curso digital para el encuestado. Es decir, que esa confiabilidad pues se refiere a que la persona se sienta pues a gusto, que se sienta pues que se le están haciendo preguntas que no trascienden los límites éticos, morales y de la libre expresión que esta persona pues puede ofrecer a la persona que le está entrevistando. En este último capítulo hemos visto una serie de procedimientos estadísticos probabilísticos y no probabilísticos y los diferentes elementos que incluye cada una de estas dos grandes áreas, que son muy importantes para poder obtener información creíble, verosímil, información que es importante para el proceso de investigación de mercados. No solamente hemos visto eso, sino también una serie de herramientas de tipo digital que es importante también repasarlas de manera profunda, dado que pues el tiempo es definitivo, no alcanza para llevar a cabo una explicación exhaustiva de cada uno de estos elementos. Sin embargo, se deja ahí la iniciativa para que se puedan explorar a mayor profundidad. También se ha hablado sobre las conclusiones, sobre las recomendaciones. También importante el análisis de los resultados, porque existen una serie de lineamientos que cada uno de estos apartados es importante que ustedes los tomen en consideración. Todo eso para llevar a cabo un proceso de investigación coherente y efectivo que venga a solventar de alguna manera las necesidades de información que requiere una organización.